Como en el modelo lineal simple, tenemos que encontrar algunas medidas de variabilidad que nos ayuden a medir qué tanto estamos alejados en el cálculo de la beta del vector beta a través de mínimos cuadrados ordinarios del vector beta poblacional. Como bien sabemos, este cálculo se hace a través de una muestra y lo que se intenta es que sea lo más cercano en cuanto a valores se refiere al vector beta poblacional. Como los valores del vector beta pueden cambiar a medida que cambiamos de muestras, de hecho que tienen que cambiar, eh, si cambio de una muestra a otra, es decir, si cambiamos los valores de las observaciones, eso implicaría que tendríamos que llegar a diferentes resultados para los valores calculados que tenemos en el vector de las betas, que es el vector solución del hiperplano calculado por mínimos cuadrados ordinarios para las observaciones de las k variables independientes. Entonces, nos ayudamos de medidas que nos digan qué tanta variabilidad tienen con respecto al vector poblacional. Podemos empezar entonces con el valor medio de este vector beta calculado. Antes recordando a qué es igual el vector beta obtenido por mínimos cuadrados ordinarios. Como lo vimos en videos anteriores, este es el resultado. Estamos premultiplicando por la inversa de x transpuesta por x a la x transpuesta, a la matriz x transpuesta por el vector y. Entonces hacemos algunos ajustes antes de obtener la media y empezamos por sustituir a qué es igual el vector y poblacional. El resultado está aquí entre paréntesis, que es prácticamente la matriz x por el vector beta poblacional más el término aleatorio, el vector de los términos aleatorios. Multiplicamos o quitamos el paréntesis de esta última sustitución en y para eso tenemos que multiplicar estos dos elementos que sustituimos por y poblacional, lo sustituimos por el elemento de afuera, perdón, lo multiplicamos por el elemento de afuera, quedándonos lo que es la inversa por la x transpuesta por el primer término del paréntesis de la sustitución de y el mismo término x transpuesta a la menos 1, que es la inversa, que multiplica x transpuesta, por último va a multiplicar a ese vector u. Entonces, ahí tenemos cómo se multiplicaron cada uno de los dos términos y en el resultado vamos a tener que está premultiplicando la matriz inversa a su matriz original, es decir, tenemos una matriz a la menos 1 por otra matriz, lo que implica entonces que el resultado de elevar una matriz a la menos 1 y premultiplicarla por esa misma matriz, es decir, a la menos 1 por a, es igual a la identidad. En el caso del álgebra común se conocería como que la inversa por la variable es igual a 1. En este caso lo que tenemos es la matriz identidad. Por lo tanto, el vector beta poblacional queda multiplicado por una identidad que por lo común no se expresa y el segundo término queda tal cual. De aquí podemos obtener un resultado antes que nos va a servir para la varianza, covarianza, y esto es pasar del otro lado al vector beta poblacional. Y como está con signo positivo, restamos de ambos lados para hacerlo identidad de un lado y entonces queda como beta calculada menos beta. Del otro lado se anula
es decir, beta menos beta, eso se anula, es un vector nulo, y el segundo término queda tal cual. Ahora sí, bueno, como ya dijimos, ese resultado lo vamos a ocupar más adelante, y por eso está encerrado en el cuadro. Entonces, ahora sí podemos obtener el valor medio o su valor esperado del vector beta calculado por mínimos cuadrados ordinarios, y esto es obtener el valor esperado de cada uno de los dos términos que obtuvimos. Y como beta es un vector de constantes, el valor esperado de cada uno de sus elementos es igual a ellos mismos, y por lo tanto el vector queda inalterado. Lo mismo pasa con las matrices de observación de las variables independientes, que son las x, y por lo tanto el término al que se le aplica o que queda para aplicarle a el valor esperado es el vector de la variable aleatoria u. Como dijimos en los supuestos, esto es el valor esperado de esa variable aleatoria es igual a un vector nulo que está multiplicando a esa matriz inversa por la matriz traspuesta de x. Eso termina siendo también un término nulo, que es una matriz nula, y por lo tanto el valor esperado del vector beta calculado por mínimos cuadrados ordinarios termina siendo igual al vector beta poblacional. Aquí vale la pena explicar el resultado. Recordemos que, como se explicó en videos anteriores, no quiere decir esto que estemos obteniendo promedios de los valores de beta calculados por mínimos cuadrados ordinarios, y tampoco quiere decir que en realidad beta sea igual, el beta calculado por mínimos cuadrados ordinarios sea igual al beta poblacional. Eso no es lo que quiere decir. Lo que implica entonces es que, precisamente como estamos tomando muestras de una población, si tuviéramos la posibilidad de tomar todas las muestras que abarquen a toda la población, eso implicaría que podamos obtener el valor medio de ahora sí de todos los betas que se calcularon por diferentes muestras. Si nosotros tomamos esos valores, los sumamos y los dividimos entre el número de betas calculados, eso implicaría que estuviéramos obteniendo un promedio. Cabe destacar que estos valores betas de las muestras obtenidos por las muestras diferentes tienen que ser con el mismo número o el mismo tamaño de las muestras para hacer el cálculo de cada uno de esos betas. Ahora sí, entonces ya teniendo esos betas, sacamos su promedio, y en promedio ahora sí, eso implica que sería igual al vector beta poblacional. Eh, Eso es lo que quiere decir en realidad obtener el valor esperado de ese vector beta. Por lo tanto, ahora sí, como vemos, esto es un vector insesgado de beta poblacional. Bien, el siguiente paso es obtener tanto las varianzas como las covarianzas a través de la matriz de varianzas covarianzas de beta, como ya habíamos hecho tanto con U como con Y. Entonces, tomamos la definición de una matriz de varianzas covarianzas, en donde la diagonal principal va a tener los valores de las varianzas, y por arriba y por debajo de esta diagonal principal van a estar los valores de las covarianzas. Recordemos que una característica de estas es que son simétricas. Entonces vamos a tener valores simétricos tanto por arriba como por debajo de esta matriz. Expresamos entonces en la diagonal principal las varianzas de cada una de las betas, desde beta 0 hasta beta sub k, y el primer término de la segunda columna, primer fila, obtenemos la covarianza entre beta 0 y beta 1. El siguiente término sería entre beta 0 y beta 1, perdón, entre beta 0 y beta 2,
y así sucesivamente hasta llegar al último término sobre la misma fila de beta 0, beta sub k. Como ya lo dije, una característica de las covarianzas es que la covarianza entre beta 0 y beta 1 es lo mismo, o implica exactamente lo mismo que obtener la covarianza entre beta 1 y beta 0, que es el segundo término de la primer columna. Entonces, todos esos valores van a ser los mismos y por lo tanto vamos a obtener valores simétricos como por arriba como por debajo de la diagonal principal. Por medio de la definición entonces de esa matriz de varianza-covarianza, sustituimos ahora en términos de valor esperado como se esperaría obtener en el caso del primer término, primer columna, el valor de la varianza, que es precisamente como lo dice su definición, es la variable menos su promedio elevado al cuadrado, y así para cada una de las varianzas. Ahí en la segunda varianza, bueno, en la varianza de beta 1, faltó elevarlo al cuadrado, pero bueno, todos los elementos en la diagonal principal tienen que ir elevados al cuadrado. En el primer término de la segunda columna, recordemos que estaba la covarianza entre beta 0 y beta 1, y la forma de expresarlo en términos de valor esperado es la distancia que hay de la variable con respecto a su valor medio, que multiplica a la segunda variable menos su valor medio. Recordemos que el valor medio de los betas, como ya lo calculamos para el vector de beta calculado, eso implicaría entonces que cada uno de los elementos de ese vector beta son insesgados, por lo tanto su valor medio de cada uno de esos betas es igual a su valor poblacional. Por lo tanto, la resta que se hace es con respecto a ese valor poblacional para cada uno de los términos. Expresamos de esa forma el segundo término de la primer columna y solamente lo invertimos. Recordemos que lo que estamos obteniendo ahí es la covarianza entre beta 1 y beta 0. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos hasta llegar a beta sub k o la covarianza de beta sub k con respecto a beta 0. Esto es para la primera columna. Lo que sigue sería entonces obtener los dos vectores que multiplicándose o por los cuales por el medio de su multiplicación obtenemos esta varianza, esta matriz de varianzas covarianzas. Recordemos que esto es una matriz cuadrada y lo que queremos o lo que sigue es averiguar cuál es la forma de multiplicar esos dos vectores, que bueno, en realidad es un vector y el otro es transpuesto, pero tenemos que averiguar cuáles son esos dos vectores que se multiplican. Una pista muy fácil nos la da el primer término, bueno, a lo largo de la diagonal principal, que son cuadrados, por lo tanto se tendría que multiplicar un vector por el mismo, ¿no? Aquí lo que quiero que expliquen es cuáles son esos dos vectores y que hagan el procedimiento de tal forma que ocupen ahora sí, después de encontrar esos dos vectores, la forma de expresarlos en una ecuación lineal para poder ocupar la ecuación que obtuvimos, que marcamos en amarillo, en la hoja anterior. Esta del vector beta por mínimos cuadrados ordinarios, calculado por mínimos cuadrados ordinarios, menos el vector poblacional. Eso nos da un resultado que tendrían que sustituir para, por medio de algunas operaciones algebraicas y de valor esperado, podamos obtener el siguiente resultado, que es sigma o cuadrada. Esto tiene que salir forzosamente del valor esperado del vector u por el transpuesto, tal como lo habíamos encontrado anteriormente,
y va a multiplicar a la inversa de x respuesta por x. Entonces esto es lo que tendrían que hacer de tarea para entregar. Entonces ya comprobamos o ya obtuvimos tanto la media como la varianza y la covarianza a través de una matriz del vector beta calculado por mínimos ordinarios. Es decir, ya tenemos que dentro de los estimadores lineales e insesgados, vamos a comprobar ahora que aquel calculado por mínimos cuadrados ordinarios es el que tiene varianza mínima. Por lo tanto, procedemos ahora a calcular o a encontrar que esta varianza de beta 0, perdón, del vector beta, es el que tiene varianza mínima con respecto a cualquier otro vector calculado con otro método. Para ello proponemos, igual que en el ejercicio de varianza mínima del modelo lineal simple, a otro valor en este caso de un vector beta calculado por otro método diferente al de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual este beta no necesariamente tiene que coincidir o no coincide con el vector beta calculado. Entonces lo definimos de tal forma que solamente le estamos agregando una matriz C, que está definida como matriz de valores constantes. Entonces la idea es que si la varianza de esa matriz de valores constantes no tendría por qué alterar a una matriz, perdón, a un vector beta que es tal cual, sin esa C, el de mínimos cuadrados ordinarios, por lo tanto no tendría por qué afectarla. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, esa es la razón de por qué estamos agregando esa C. Es diferente solamente en esa C y no tendría por qué alterarla, ya que es una matriz constante. Hacemos la sustitución en esta última ecuación del vector y calculado, perdón, de y poblacional, y esto es igual a x por el vector beta poblacional más el vector de la variable aleatoria u. Entonces vamos a hacer la multiplicación para eliminar ese corchete con el paréntesis que tiene multiplicando del lado derecho, y lo que tenemos son 4 términos, es decir, 2 términos en en el corchete y 2 términos en el paréntesis. Entonces tendríamos que multiplicar, hablando de paréntesis, el primer elemento del primer corchete por el primer elemento del segundo corchete, el segundo elemento del primer corchete, que multiplica también al primer elemento del primer paréntesis. Es decir, tenemos 4 términos y el siguiente término es el que va a multiplicar, ahora sí, es decir, el tercer término es el que va a multiplicar al segundo del segundo paréntesis. Entonces es el x transpuesto por x elevado a la menos 1 por x transpuesto que multiplica la u, y por último los segundos términos de cada uno de los del corchete y del paréntesis, es decir, la c y la u, que es el cuarto término. En el primer término lo que tenemos nuevamente es la inversa de una matriz por la matriz. Esto implicaría entonces que podemos reducir, o que eso es igual a una matriz de identidad. Por lo tanto, se deja expresado solamente al vector beta poblacional. Por lo tanto, su valor esperado, tendríamos que aplicar el valor esperado a cada uno de los términos, y el primer término es un vector constante, que es el de los valores de beta poblacional. El segundo término también es una constante, porque así se definió C. La X es una matriz de observaciones, por lo tanto es constante, y beta nuevamente es el vector de los valores poblacionales de beta. Por lo tanto, sus valores esperados quedan tal cual. En los términos 3 y 4 aplicamos el valor esperado al vector de la variable aleatoria u.
Por lo tanto, esos valores o esos términos se convierten en cero al multiplicarlos por el vector nulo. Y sobreviven solamente el segundo, el primero y el segundo término. Por el momento todavía no encontramos que ese valor esperado sea igual al valor poblacional, por lo tanto hay una restricción. Bueno, aquí factorizamos y la restricción es que Cx, la multiplicación de esa matriz definida como constante por la matriz de observaciones de las variables independientes, sea igual a 0 o al vector nulo. Siendo de esa forma, entonces el valor esperado de esa beta, de ese vector beta alternativo al de mínimos cuadrados ordinarios, sería insesgado, es decir, igual al valor poblacional. De ese resultado que obtuvimos antes de aplicar el valor esperado, también podemos hacer uso de beta calculado o beta alternativo menos el valor poblacional, menos el beta poblacional, para obtener esa ecuación y poderla utilizar en cuanto a la varianza y la covarianza. Aquí lo único que se hizo fue factorizar al vector de la variable aleatoria. Entonces ahora sí ya podemos calcular la matriz de varianzas-covarianzas de ese vector beta alternativo y que se define como el valor esperado de la variable, de la primer variable, menos su valor medio, que es, como ya lo vimos, es aplicar el valor esperado de esa variable que nos da como resultado el valor poblacional y el multiplicar ese mismo vector por su traspuesto. Esa es la forma entonces en que vamos a sustituir para la ecuación que obtuvimos de beta calculado menos el beta poblacional. Entonces solamente estamos sustituyendo la ecuación que encontramos de la diferencia del lado izquierdo de la pantalla hasta abajo y la vamos a transponer. Entonces el primer término, que es la diferencia del beta estimado alternativo menos el valor poblacional, queda tal cual. Es decir, x traspuesta por x a la menos 1 que multiplica a x traspuesta más e, y todo eso con un corchete que multiplica a la u. Y vamos a multiplicar por ese mismo vector pero transpuesto. Recordemos que las reglas para aplicar el traspuesto a matrices y a vectores implicaría también cambiar, aparte de obtener el transpuesto de cada uno de los elementos, el orden en el cual se acomodan cuando se está multiplicando. Por lo tanto, aparece primero el transpuesto de u y después multiplica a los elementos que tenemos ahí dentro. El primero es, como cambia de orden, es el traspuesto de una matriz traspuesta, por lo tanto es x, y esa inversa es una propiedad que se queda, de una propiedad de las matrices que se queda tal cual, por lo tanto se queda como menos 1, más el c transpuesto. Entonces ahora aplicamos el valor esperado, todos los términos son constantes, excepto el de las variables aleatorias. Aplicamos ese valor esperado y lo que nos da es el resultado de la matriz de varianzas-covarianzas de la u. Entonces eso nos queda como sigma u cuadrada, que multiplica al término de la inversa por la matriz nuevamente a la inversa, es decir, vamos a juntar esos dos corchetes y vamos a multiplicar esa c por la x, es decir, estamos multiplicando cada uno de los dos términos, perdón, de los dos corchetes que quedan al lado de ese sigma, y por lo tanto
estamos multiplicando ahora el valor, el segundo término del primer corchete por el primer término del segundo corchete, es decir, esa C que multiplica al primer término del segundo corchete, más el primer término del lado del corchete, del primer corchete, que multiplica al segundo término del segundo corchete, que es esa C transpuesta. Y por último, los segundos términos, es decir, C y C transpuesta. Recordemos entonces que ahí tenemos una inversa que multiplica a una matriz, y la C por X dijimos que para que ese beta sea insesgado al momento que obtuvimos el valor esperado, Cx es una condición que tendría que ser igual al vector nulo. Si es igual al vector nulo, eso implicaría que su transpuesta también es igual un vector nulo. Por lo tanto, X transpuesta por C transpuesta es nulo. Y esos dos términos quedan como nulos, entonces solamente sobrevive el primero y el último. Todavía está factorizando ese sigma, y lo que vemos ahora es que al momento de hacer la multiplicación de esos dos términos nos quedamos con que sigma o cuadrada multiplica a x transpuesta por x a la menos 1, y eso es el resultado de la matriz de varianzas covarianzas del beta calculado por mínimos cuadrados ordinarios. El segundo término es sigma o cuadrada por C transpuesta. Lo que esto implica entonces es que la matriz de varianzas covarianzas de este vector propuesto, que es un alternativo al de mínimos cuadrados ordinarios, es la suma de dos componentes. Uno de ellos es la matriz de varianzas covarianzas del vector de mínimos cuadrados ordinarios, lo cual implicaría que al momento de sumarle otro término, por mínimo que éste fuera, implicaría entonces que esta matriz de varianzas covarianzas obtenida del vector alternativo tendría que ser mayor que la de mínimos cuadrados ordinarios. Eso implica entonces que la matriz de varianzas covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios es mínima comparada con la otra del vector beta alternativo. Y con esto se muestra que la matriz de varianzas covarianzas es la mínima de mínimos cuadrados ordinarios y por lo tanto tiene varianza mínima.